Si vienes de la versión antigua de Affinity, en el estudio Pixel notarás que tenemos dos nuevas herramientas, la herramienta pincel de ajuste y la herramienta pincel de filtro. Vamos a explicar ambas herramientas en este video. También notarás que falta la persona de licuado, la persona de revelado y el mapa de tonos. También te voy a explicar cómo ubicarlo en el video, además de una nueva opción de ajustes rápidos para editar fotografía. Mencionar que el curso de Affinity que está activo en el canal tiene su propia lista de reproducción para que sepas ubicar cuando subo un nuevo video, y si necesitas ayuda en Affinity puedes pasarte por el grupo de Affinity en tu idioma en Facebook. Iniciamos con la herramienta de pincel de ajuste, tocamos, nos sale una previsualización central y en la parte superior tenemos el ancho del pincel, la opacidad, el flujo y la dureza. También tenemos opciones adicionales del pincel típicos de Affinity, activar la presión en la tableta, y aquí es donde está lo interesante de esta herramienta. Si vemos este menú podemos ver que son los filtros en tiempo real de Affinity. Vamos a seleccionar HSL. Y como vemos en la presentación del pincel en la previsualización, pues no hay un cambio muy grande, pero vamos a usarlo. Hacemos clic izquierdo en la esquina superior y vamos a tratar de pintar todo el cielo sin soltar el clic. Pintamos todo, listo, soltamos y aquí tenemos el filtro HSL. Vamos a subirle la saturación para que sea visible en el video de YouTube y cerramos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pues tenemos un pincel vinculado a un filtro en tiempo real que nos genera una capa con una máscara de capa para pintar. El filtro está no destructivo, no está afectando a la imagen y está ejecutando el cambio que queremos hacer. Si cambiamos la opción, por ejemplo, y me vengo a brillo y contraste, por poner un ejemplo, y me vengo aquí donde está en la parte de la embarcación y los muchachos, toco un poquito, suelto y aquí tenemos brillo y contraste. Podemos bajarle un poco al brillo, aplicarle un poco más de contraste, hacer un pequeño ajuste aquí que a lo mejor no es el más idóneo, pero para que se vea en el video, y cerramos. ¿Ven? ¿Y qué acaba de pasar? Pues se creó otra capa con otra máscara de capa y el ajuste independiente. O sea que puedo ir sumando filtros pintados directamente para ir editando mi fotografía y todo es no destructivo. Si lo desactivo aquí, pueden ver que la fotografía está intacta. Otro detalle interesante es que ahorita estoy pintando en brillo y contraste, estoy en su capa. Si presiono la tecla Alt, puedo borrar lo que hice. O sea, puedo editar la máscara, no hay ningún problema. Y puedo eliminar el efecto. Otro detalle importante, si nos venimos aquí a ventana, Pixel, tenemos ajustes. Estos ajustes están vinculados también a este pincel. Por ejemplo, si yo vengo aquí a sueños de neón, si doy Alt y clic, he generado la máscara, pero la máscara está vacía. ¿Por qué? Porque está esperando que yo pinte para afectar. Vamos a afectar aquí a la embarcación, por ejemplo, y fíjense que se afecta, y aquí tenemos el ajuste de este filtro que por supuesto pues podemos manipular. Si venimos aquí a las capas, pues se creó otra capa con su máscara de capa y todo aplicado. Mi única crítica con este sistema es que si yo voy a hacer cualquier ajuste, pues tengo que primero pintar para después ver la ventana y ajustar. Por cierto, si antes de pintar doy Alt, el filtro se invierte, pero hay dos valores por defecto, pero son valores que no conocemos hasta que hagamos el pintado y soltemos. Entonces ahí es donde viene un poco mi crítica. Está bien, me parece súper útil, pero que requieras pintar para después poder hacer el ajuste, no sé qué tan útil sea. Me parece interesante, pero
tiene ese pequeño punto débil. La herramienta de pincel de filtro la seleccionamos y funciona un poco como el pincel de ajustes. En la parte superior tenemos las opciones típicas de los pinceles y aquí tenemos los filtros en tiempo real que podemos escoger de la lista. Si yo, por ejemplo, escojo distorsión, tiene opciones adicionales y se abre un menú extra aquí en el lateral que podemos escoger, por ejemplo, este mismo de triturar, y si vamos por aquí encima podemos ver qué es lo que hace y cómo afecta la imagen que tenemos para editar. Vamos a hacer clic izquierdo y realizar un poco la edición de los laterales para el triturar. Ahora, si yo quiero eliminar que no afecte la parte central, Alt en el teclado en Windows y vamos haciendo para borrar. Con la tecla Alt borramos para que no afecte. También su filtro tiene su máscara de capa, que es en lo que estamos pintando. A diferencia del pincel de ajustes, aquí tenemos que dar al clic editar filtro para poder editar los parámetros. Por defecto, cuando terminamos de pintar no nos permite ajustar nada. Tenemos que ir al botón y ajustarlo. Y al igual que el pincel de ajustes, pues todo lo que realizamos es no destructivo, lo podemos desactivar y como vemos tenemos la imagen intacta. No hemos perdido ninguna información. Son filtros en tiempo real y por supuesto yo puedo ir agregando cosas como la bruma, que bueno, en esta imagen quizás no afecte mucho, pero vamos a pasarlo aquí por los bordes para distorsionar un poco eso que acabamos de hacer. Y lo mismo podemos venir aquí a editar y cambiar algún parámetro para afectar y obtener nuestro resultado final. Y por supuesto se va sumando en capas nuevas con su máscara y todo 100% en tiempo real y no destructivo. Hablemos de los ajustes rápidos que mencioné al inicio. Nos venimos a ventana, general, ajustes rápidos y como verán son una serie de ajustes que están todos juntos en este panel para hacer cambios de manera rápida. El único requisito es seleccionar una capa válida para que se active. En este caso, como verán, no se activó. ¿Por qué? Porque esto es un archivo RAW. Los archivos RAW dentro de Affinity mantienen su estado editable. Me puedo meter dentro de ellos, hacer cambios, revelarlos y puedo regresar y hacer otra vez cambios. Lamentablemente los ajustes rápidos no funcionan así en estos archivos RAW. Entonces tengo que venirme aquí a botón secundario y darle aquí a rasterizar. Tiene que ser una imagen. Y en este caso pues ya me deja utilizar. Aquí puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a agregarle un poco de contraste y como verán pues hace el ajuste en tiempo real de contraste. Se lo agrega a la imagen. Podemos también bajar un poco la iluminación, quizás subir un poco las sombras, no mucho, bajar un poco la saturación y ven, vamos haciendo nuestros ajustes. Si algún ajuste que hago, por ejemplo, vamos a cambiar la temperatura a algo loco, no me gusta, simplemente vengo aquí y reseteo la temperatura. En dado caso que hiciera muchos cambios como en este caso y quiero deshacerme de todos, vengo aquí a la parte superior y le doy en restablecer ajustes. Elimina todos los ajustes que hice. También podemos venirnos aquí a los tres puntos e ir aquí al degradado de color. Y en este estudio tenemos ya los ajustes rápidos aquí en la esquina donde podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo en el sector de píxel. Lo importante es que como es un menú lo podemos traer en cualquiera de los estudios y hacer los ajustes que necesitemos. La parte negativa no trabaja con archivos RAW y pues dependiendo de la situación puede ser útil, no tienes que estar metidos en menú, todo lo tienes aquí en un solo menú de fácil acceso. ¿Dónde se fueron las personas de licuado, revelado y mapa de tonos? Si vamos aquí a los estudios vemos que no nos sale nada de eso. Bueno, muy sencillo, si estamos en el estudio de píxel seleccionado y en la parte derecha seleccionamos una capa válida que tenga píxeles, pues como verán en la barra superior sale revelado, licuar y mapa de tonos, los accesos directos.
También en el menú Pixel Filtros lo tenemos aquí como desarrollar, licuar y mapa de tonos. Sí, tenemos un error de traducción aquí en desarrollar, debería decir revelado, y tiene acceso directo por combinación de teclado. Y bueno, teniendo la capa válida seleccionada, pues vamos a revelado, hacemos clic y se nos abre la opción de revelado. Ningún misterio en ese caso. Y lo mismo sucede con licuar y mapa de tonos. Así de simple podemos encontrar otra vez estas opciones dentro de Affinity. Eso sería todo por este video. Recordar que estamos activos en la comunidad de Affinity en tu idioma para resolver cualquier duda. Es una comunidad bastante activa. También estaré activo en los comentarios por si tienes alguna duda y nos vemos en un próximo video.